Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 7. Esta sesión se titula Encuentros, desencuentros y cruces de miradas, el caso de los autores ecuatorianos, y contará con 4 ponencias. El primer ponente es Michael Handelman, quien es catedrático emérito de la Universidad de Tennessee, lugar en el que fue profesor distinguido de las humanidades, director de estudios latinoamericanos y director de estudios globales. También fue director de la Oficina de Becas. En 2012, la Academia Ecuatoriana de la Lengua lo nombró miembro correspondiente como reconocimiento de su trabajo como investigador de las letras ecuatorianas. La segunda ponente es Emmanuelle Sinardé, quien es catedrática en Historia y Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Paris-Nanterre. Es responsable del Centro de Estudios Ecuatorianos en el seno del Laboratorio de Investigación CRIA, Centro de Recherche Ibérique e Iberoamericana. Es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Sus ejes de investigación son América Latina, Filipinas, siglos XIX y XX, construcción del Estado Nacional, políticas culturales y educativas, historia cultural, literatura e identidad. En la actualidad lleva a cabo una investigación sobre Filipinas en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Tiene publicados numerosos artículos, capítulos de libros y libros. Su último libro, Construire l'homme nouveau en Équateur, ha sido publicado recientemente. El tercer ponente es Juan Carlos Grijalva. Juan Carlos Grijalva es profesor asociado de literatura latinoamericana en Assumption University en Massachusetts, Estados Unidos. Es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, investigador asociado de la Universidad de Paris-Ouest, Nanterre. Fue profesor visitante de la Universidad de Massachusetts Amherst y la Universidad Andina. Sus conferencias y estudios sobre literatura ecuatoriana y latinoamericana han sido publicados en revistas, libros y enciclopedias especializadas de Ecuador, Estados Unidos y Europa. Ha publicado Montalvo, civilizador de los bárbaros ecuatorianos, una relectura de las Catilinarias en 2004 y como editor en pos del Minero de la Noche en 2010, de Atahualpa a Cuauhtémoc, los nacionalismos culturales de Benjamín Carrión y José Vasconcelos en 2014, las mujeres de los Andes siglos XIX a XXI, entre la participación y la disputa 2022. Actualmente trabaja en un libro sobre las dinámicas de representación y poder masculino en la cultura patriarcal ecuatoriana del siglo XIX. Finalmente, el cuarto ponente es Aitor Arjol Bermejo, quien se licenció en Derecho en San Sebastián después de haber concluido una maestría en cooperación descentralizada por la Universidad del País Vasco. A principios del 2004 se trasladó a Quito, Ecuador, donde ha vivido hasta principios de 2006 para desarrollar su actividad profesional en un organismo internacional. Es autodidacta en la pintura, poesía y fotografía. Traduce en poesía el último de sus latidos hasta el presente, desde uno de los corazones del continente latinoamericano, prologado por Raúl Pérez Torres, uno de los escritores ecuatorianos más reconocidos. Estos son los 4 ponentes y ahora escucharemos sus ponencias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea virtualmente, y me encanta la posibilidad de compartir con ustedes esta ponencia que viene de un estudio mucho más elaborado, y esa selección se titula La voz de la sangre clama desde la tierra, una cita de Génesis. Juan Montaño Escobar y el desentierro de la historia otra, de Federico Lastra, y la Revolución de Esmeraldas, 1913-1916. Siempre atento a los saberes ancestrales,
Juan Montaño Escobar, 1955, vuelve cimarronamente a la historia con sus múltiples y entrelazadas historiografías construidas desde un poder ubicuo, precisamente porque éste ha borrado de sus registros una significativa presencia protagónica de los y las afrodescendientes a lo largo y ancho de las Américas. Se comprenderá que esa ausencia conlleva una profunda herida colonial que sigue poniendo en jaque la existencia misma. Por eso Sonia Viveros, una representante de las comunidades afro en el Ecuador, ha puntualizado, y cito: habíamos vivido muchos años con una crónica que no era nuestra, y esa era la razón de nuestra despertenencia. Fin de cita. Sin archivos o fuentes oficiales de información incluyentes a consultar en general, Montaño se ha visto obligado a recorrer otros repositorios de información, espacios palenqueros, si se quiere, donde los afrodescendientes y las afrodescendientes sí existen integralmente y donde Black Lives Matter siempre. De ahí emerge la importancia de la oralidad y sobre todo de los y las mayores. Montaño ha constatado, y cito: cada abuelo y abuela fueron y aún lo son la biblioteca que los estados olvidaron destruir. Fin de cita. Recurrir a esa biblioteca ancestral constituye un aspecto fundamental del proyecto pedagógico de Montaño como escritor de la reexistencia. Huelga resaltar que dicho proyecto pertenece a una larga tradición de resistencia desde el lenguaje, el mismo que representa un sitio de lucha decolonial y de plena humanización para los y las afrodescendientes. Juan García Salazar, maestro y bombero mayor, ha señalado, y cito, que transmitir lo aprendido por medio de la palabra es parte de nuestra tradición cultural de nuestro pueblo. Así lo ordenan los mandatos ancestrales. Fin de cita. Para poner en práctica su escritura de la reexistencia, Encurralado de Amores Cimarrones, una obra todavía inédita que estoy aquí analizando, que consiste de una serie de ensayos sobre la Revolución de Esmeraldas y complementa todo eso con 6 cuentos, uno de los cuales es el enfoque de mi análisis. Pues Encurralado de Amores Cimarrones, Montaño vuelve a escribir la historia de la llamada Revolución de Carlos Concha, 1913 y 1916, según la memoria colectiva afro de la provincia de Esmeraldas, el epicentro de dicha revolución. De manera que la historia como tal constituye un sitio de lucha por la existencia. En lo que respecta a la guerra de Esmeraldas, Montaño no deja lugar a dudas, y cito: las voces decían sus dichos políticos y los oídos de esa otra historia padecieron sordera. La institución de la oralidad sostiene que la guerra tenía propósitos diferentes a los que se escribieron en montones de libros. Fin de cita. Para Montaño, un importante componente de esta autorrepresentación se encuentra en su ficción, especialmente si se toma en cuenta las tantas historias oficiales que muy a menudo han minimizado, cuando no han borrado por completo, el protagonismo de muchos y muchas afrodescendientes, como ha sido el caso de Federico Lastra y su legado histórico, por ejemplo. En efecto, Montaño recurre a la ficción, donde la imaginación abre posibilidades otras de reflexión y protagonismo. Por eso él ha insistido
que si el protagonismo no existe, y cito, o no está próximo a existir, entonces lo reinventamos. Fin de cita. No entendamos mal, sin embargo, las fabulaciones de Montaño. Según mi lectura, su ficción nos encamina hacia una liberación todavía detenida dentro de un sinnúmero de espejismos institucionalizados que nos hacen confundir la caricaturización de innumerables llamados negros pelagatos con, cito, una compleja construcción cultural y política arraigada en prácticas y formas de los saberes y como un proyecto en constante transformación. Fin de cita. De manera que tomar la palabra y apropiarse de la autorrepresentación es liberarse de una estética heredada que se ha programado precisamente para que el público lector no cuestione imaginarios racistas. En su ficción, Montaño entreteje entonces historias que paradójicamente deshilvanan hilos que son de verdad las tramas narrativas que los lectores tienen que significar, donde lo verdadero y lo verosímil se entrecruzan incesantemente. En otras palabras, Montaño, el fabulador, toma de la realidad, cito aquí, la realidad cotidiana, caracteres, situaciones, eventos, y emplea estos elementos para inventar otra realidad que revela las fuerzas que operan en la sociedad, las tendencias en que esas fuerzas se manifiestan y los derroteros que siguen. Fin de cita. Sin duda, la muerte de aquel niño Dios, el cuento que estoy analizando aquí, es el cuento más enigmático del volumen debido a sus numerosas referencias oblicuas, las mismas que requieren una reconstrucción desde las fisuras de una memoria ancestral cuya sangre clama desde la tierra. Juan Montaño ha comentado en una ocasión, y cito, que la historia amanece y anochece en una de esas calles de Trenchtown, Harlem, Villafiorito, 23 de enero, Barrio Caliente o La Perla. Estas mismas calles las encontramos en Mandela's Country, aquel microcosmos y barrio bajero de la ficción de Montaño, donde aquellos clamores ancestrales de la sangre resuenan al compás de los tiempos y sus circunstancias. Así es el caso de la muerte de aquel niño Dios, que toma lugar en uno de esos barrios de Esmeraldas, y aunque no se mencione específicamente a Mandela's Country, África siempre está presente, asomando entre bastidores, como quien dice. El personaje principal del cuento es Boy Mau Mau, un delincuente ya mayor a quien el narrador acompaña mientras lo entrevista, dándose cuenta que ahora, cito, era más leyenda que gente. Fin de cita. Boy Mau Mau, también conocido como Bay Mau, y al final en la lápida quedó como Mr. B, recuenta la historia de su vida que comenzó, cito, allá abajo, en lodosas calles sucedáneas del manglar eliminado, donde aprendió solidaridad tribal y gestiones urbanas intertribales, nada que lo distinguiera de otros niños. Fin de cita. Su fama legendaria se debía a los 5 balazos que sobrevivió una tarde mientras veía a unos jóvenes jugar al fútbol. En total, durante su carrera de fechorías, había recibido 8 balazos, dejando la sospecha de que era inmortal. De hecho, el narrador mismo pensaba, cito, Bay Mau quiere la inmortalidad. No lo dice, creo que es una insinuación. Fin de cita. Además, Bay Mau, cito de nuevo, sabe que las vidas apagadas arden a perpetuidad en los labios que las mencionan. Fin de cita. Incluyendo
los de aquel editor que había comentado que era un malhechor ansioso de aura romántica. Se preguntará, ¿qué tiene que ver todo eso con Federico Lastra y la Revolución de Esmeraldas que comenzó el 24 de septiembre de 1913? ¿Dónde estarán los orishas y los ancestros que llegaron a las orillas en Esmeraldas en 1553? Los mismos que iban a poner en marcha el cimarronaje de casi 5 siglos. En efecto, con una primera lectura, muchos concluirán que la muerte de aquel niño Dios, el último de los 6 cuentos del volumen, se desentona con el resto del libro de Curro Lau de Amores Cimarrones. Recordando aquí al reverendo Dr. William Barber de Carolina del Norte, que señaló que mucho antes de conseguir el derecho al sufragio, aquí cito, nuestra lucha era la de reconfigurar las historias que nos cuentan quiénes somos. Me parece que Juan Montaño lleva esa reconfiguración a un punto crítico y decisivo en su relato sobre Boi Mau Mau. En primer lugar, el nombre mismo del personaje evoca la rebelión Mau Mau de 1952-1960, cuando los Kikuyu de Kenia se enfrentaron con las autoridades británicas a reclamar sus territorios perdidos durante el colonialismo. Como era de esperar, el poder colonial hizo todo lo posible para desacreditar la resistencia, primero acusando a los Kikuyu de ser salvajes y luego destruyendo documentos oficiales que describían los métodos de lesa humanidad que los colonizadores habían empleado para mantenerse en el poder. No requiere mucha imaginación escuchar aquí las resonancias de aquellos 4 negros pelagatos, de las supuestas salvajadas de los macheteros esmeraldeños o de los gritos por tierra y libertad, ni tampoco de toda aquella campaña de reducir a la revolución de Esmeraldas a una pelea entre facciones liberales que en el fondo iban a preservar el mismo orden sociopolítico y jerarquizado de siempre. Si la comparación entre la situación histórica de Esmeraldas y Kenia parece exagerada, especialmente a partir de la figura de Boi Mau Mau, Montaño inserta en el cuento suficientes claves para sembrar en sus lectores sospechas de que las aparentes incongruencias forman en realidad parte del mismo entretejido identitario. Así entiendo el hecho, por ejemplo, de que Boi Mau, cito, todavía se hacía peinar con el trenzado de guerrero Kenyatta, así se identificaba. Fin de cita. También es de notar que Boi Mau, cito, tenía resguardo de quienes lo consideraban su líder histórico. Fin de cita. Una referencia algo hiperbólica, considerando su oficio. El lenguaje que emplea Montaño es intencionalmente exagerado y sugerente a la vez. Cito, la guardia de Boi Mau era una tropa de jóvenes ruidosos, tumbao exagerado, amenazantes, abusivos y sin el toque de submarcos pérfido. Fin de cita. La descripción no dista mucho de la que se usaba 100 años antes a referirse a la tropa de macheteros de Federico Lastra. Sin embargo, la confluencia de la historia de Boi Mau Mau con la resistencia de los Kikuyu de Kenia y la de Esmeraldas a comienzos del siglo XX funcionan para marcar el potencial latente de volver a ser de los barrios bajeros en nuestra contemporaneidad. Es cierto que Boi Mau había sufrido una suerte de desterritorialización al nacer en aquellas calles lodosas del manglar eliminado y que tuvo que reconstruirse a partir de un estilo de vida
de resistencia urbana contra el mismo orden social que había desplazado a los Kikuyu y que siguen desplazando a los esmeraldeños de hoy, especialmente las comunidades del norte de Esmeraldas. No es que Montaño quisiera confundir simplistamente la delincuencia de Bei Mao con la resistencia liberacionista de Lastra. Según mi lectura, por lo menos, propongo que la muerte de aquel niño de Dios más bien nos convoca a reflexionar y a complejizar lo que se entiende por la delincuencia urbana. Recordemos que esos barrios que forman a Mandela's Country a lo largo y ancho de la diáspora nacieron muchas veces como respuesta a los innumerables proyectos públicos y privados de una supuesta modernización urbana que en no pocos casos se realizaron gracias al desplazamiento forzado de comunidades afro, tanto del campo como de la ciudad. El desalojamiento de dichas comunidades siempre ha sido producto de medidas violentas expresadas a veces por la fuerza física corporal, a veces por la manipulación política y siempre con consecuencias dramáticas. Con o sin razón, Boi Mau Mau se adaptó a su nueva comunidad con la misma violencia que obligaban y obligan las circunstancias impuestas. Cito: maestra primera fue su madre y de maestra vida recibió el oficio mortífero. Fin de cita. Con ese cambio de orientación, junto con la pérdida de inocencia juvenil, vino una transformación de pensar y accionar que lo convertiría en un practicante acérrimo de la proverbial ley del más fuerte. Siendo discípulo de la cátedra de un antiguo estibador que le había enseñado, cito: el derecho de todos es el derecho de ninguno. Pues no sorprende que Bei Mao se haya extraviado del camino colectivista y comunitario del Ubuntu, el Ubuntu, es decir, yo soy porque nosotros somos, de los ancestros, ese Ubuntu, y del mismo 24 de septiembre de 1913. La explicación que él comparte con el narrador entrevistador del cuento sirve de clave para mi lectura. Cito, dice Bei Mao: en esta ciudad el derecho es una sartal de chorizos. De usted depende del corte para quedarse con la mayor parte. Y sigue el narrador: calla por largos periodos y luego suele decir, para no cometer un adiós, vuelve a hablar Bei Mao: soy el polvo de mis muertos. Fin de cita. Entiendo este último comentario como una suerte de vuelta al timón que potencializa un nuevo caminar hacia una nueva reexistencia. La alusión bíblica a polvo y ceniza está patente en la reflexión de Bei Mao, el mismo que se acerca a la muerte en estos momentos de vejez. De ahí la pertinencia de Isaías, el capítulo 26, verso 19, que declara, cito: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Fin de cita. Poco después de su reflexión que evoca polvo eres y al polvo volverás, de Génesis, Bei Mao y el narrador ven un entierro de un niño cuya madre sentenció adolorida, y cito: ustedes son mis testigos y guarden este testimonio. La justicia de Dios se hará cargo del asesino de mi hijo. Esa no se vende. El olvido, según el narrador, no ha barrido ni esa ni otras descomuniones, pero la gente de esas cuadras amigables no las tienen en cuenta. Fin de cita.
de nuevo Montaño nos atrapa dentro de un entretejido de insinuaciones y pistas que nos convoca a dialogar con el texto y sus posibles significados. En efecto, con el entierro de aquel niño asesinado, nos damos cuenta de la ambigüedad del título del cuento, es decir, la muerte de aquel niño Dios. ¿Se refiere a ese niño asesinado o a Boi Mau Mau, cuyo entierro termina el cuento? ¿De qué justicia de Dios reclama la madre y quiénes serán el asesino? No olvidemos que después de saludar a unos niños que, cito, vuelven de la escuela y algunos le gritan un saludo de sagrada familiaridad. HBM, él le confiesa al narrador que yo también fui niño Dios como esos pibes. Fin de cita. Ya se sabe que cualquier mención del niño Dios se refiere directo o indirectamente al niño Jesús, que para el rey Herodes ponía en peligro su reino despótico. La persecución del niño Dios llevada a cabo por los sicarios del rey resultó en la muerte de muchos niños inocentes. También forzó a José a fugar a Egipto con el niño, dejando su tierra muy atrás, como harían futuras familias desplazadas contra su voluntad. Al tomar en cuenta todos estos detalles del relato, se me ocurre que Montaño nos ofrece una parábola que contextualiza y problematiza el legado interrumpido de la Revolución de Esmeraldas. Todavía se espera la justicia reclamada por aquella madre del cuento. Todavía los niños inocentes caen asesinados a lo largo y ancho de la diáspora. Todavía comunidades desterritorializadas tienen que volver a ser en condiciones desfavorables. Todavía se lucha por la libertad que hasta ahora que ha sido acaparada por el capital, nuestro Herodes contemporáneo, que se nutre de la extracción, la desforestación y la gentrificación urbana, mientras la voz de la sangre clama desde la tierra. No creo exagerar al escuchar en la voz de la madre del niño asesinado clamores de Francisca Lastra, otro personaje de uno de los cuentos anteriores de la colección. La tragedia de Boi Mau Mau ejemplifica una complejidad de respuestas y apuestas de nuestra contemporaneidad. Al desviarse del Ubuntu como manera de ser y accionar, adoptando como suya la lucha del más fuerte, él terminó confundiendo la resistencia con una variante más de la depredación sistémica del capital que crea las condiciones en que los negros y las negras mismos se disparan unos contra otros. De manera que la voz de aquella madre angustiada, una madre anónima que seguramente es todas las madres cuyos hijos y cuyas hijas han sido sacrificados inocentemente, también expresa el dolor de la madre de Boi Mau Mau, consciente de que su niño Dios se había muerto mucho antes de aquella tarde de los 5 balazos. Así que la muerte de aquel niño Dios, la de Boi Mau Mau, junto con la de todos los niños Dios habidos y por haber, es la misma que hizo necesario el 24 de septiembre de 1913 y la que sigue reclamando reconocimiento, justicia y desarrollo. Parte del legado de la revolución incompleta de Esmeraldas se manifiesta en el personaje legendario de Boi Mau Mau, con todas sus contradicciones. Hacia el final de su vida ya no, cito, causaba el temor de los primeros tiempos de la leyenda, sino el resignado aprecio a un jubilado de oficio de fechorías. Fin de cita. Sea como sea, la vida y muerte de Boi Mau señalan que sobrevivir no equivale exactamente a existir. A fin de cuentas,
la condición de héroe legendario de Boy Mau Mau terminó ofuscando el camino que Federico Lastra y otros y otras ancestros y ancestras habían recorrido a través de casi 5 siglos de historia afro en las Américas. Mientras estos lucharon por una verdadera transformación social que haría posible aquel volver a ser donde no habíamos sido, Bai Mau, en cambio, malgastó su capacidad de liderar debido primero a la necesidad de sobrevivir y luego por una miopía colonialmente naturalizada, que él había asimilada como propia. El derecho de todos es el derecho de ninguno. De ahí se conformó con un falso poder destinado a preservar el mismo poder depredador que sigue creando sus condiciones que desterritorializan y desestabilizan a las comunidades afro. Es decir, mientras Federico Lastra luchaba desde la memoria ancestral, Bai Mau vive y piensa desde la desmemoria del capital. Sin embargo, y aquí para terminar, Juan Montaño no condena a Boy Mau Mau. Él lo acoge con cierta ternura y compasión porque comprende que ese guerrero kenyatta de barrio bajero cumplió un papel social creado de la necesidad inmediata de evitar su propia aniquilación dentro de su comunidad fracturada y postrada en esa desmemoria. En efecto, la ley del más fuerte como código de honor de la sobrevivencia detiene, cuando no imposibilita, los procesos encaminados hacia la liberación. Por ser víctima de su propio oficio de depredador, Montaño termina ese currulao de amor cimarrón al colocar a Boy Mau Mau en su último nicho, enterrándolo para que su voz de la sangre también clame desde la tierra. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas noches, hora de París. Soy Emmanuelle Sinardet, profesora de la Universidad de París-Nanterre y vinculada con el laboratorio CRIA Études Romanes. El cuento de la patria de Benjamín Carrión, publicado en 1967 en Quito, es mucho más que una breve historia del Ecuador desde los orígenes precolombinos a los años 1960. Este ensayo se presenta en realidad como una obra de memoria y no de historia, siendo memoria e historia dos registros diferentes, como bien recalca Pierre Nora, al definir dos tipos de relación con el pasado. Siguiente, por favor. Al definir la noción de memoria, Pierre Nora, en 1978, insiste en el uso que se suele hacer de ella, un uso estratégico. Es este uso el que quisiéramos subrayar en el cuento de la patria. Este ensayo, que pretende ser histórico, muestra en la década del 60 todavía la vigencia de este proyecto de la gran pequeña nación ideado por Benjamín Carrión, intelectual destacado de gran influencia en el panorama cultural ecuatoriano de las décadas del 50, del 40, desde luego del 60 todavía, ensayista, poeta, jurista, diplomático. Carrión dedicó sus esfuerzos a la realización del ideal de la pequeña gran nación, pequeña por su territorio, pero grande y noble por su cultura. Abogó por hacer del Ecuador una nación digna de participar en el concierto de las grandes naciones, fundando en 1944 la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el objetivo de fomentar unas artes nacionales pero que sean conformes a su ideal
muy elitista, occidental o centrado, por cierto, en su concepción de lo que es cultura. Por falta de tiempo no hablaré de ello, pero lo que quiero destacar, siguiente por favor, lo que llama la atención es que el cuento de la patria, más de 20 años después de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un panorama cultural entonces redomado y hasta convulsionado como consecuencia de la Revolución Cubana, pues que Carrión siga asumiendo la teoría de la pequeña gran nación, por más cuestionada que fuese por las nuevas generaciones identificadas con el compromiso revolucionario castrista. El cuento de la patria debe ser leído desde el trauma de la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, por el que el Ecuador cedió al Perú gran parte de su territorio amazónico. Este tema seguía siendo de actualidad en la década del 60 cuando Carrión escribe este ensayo. La pérdida territorial fue vivida como una amputación que mostraba la vulnerabilidad y cuando no la inconsistencia de la ecuatorianidad. Recuperar los territorios perdidos fue un lema nacionalista constante y los gobiernos de turno reclamaron todos con más o menos virulencia la revisión del tratado. Este es uno de los temas que vemos en este ensayo. Y además para Carrión era urgente luchar contra una forma de marginalización del Ecuador como pequeño país poco visible. Entonces el cuento de la patria responde a esa problemática reinventando la historia ecuatoriana mediante un cuento que da el título a la obra, encantador, un cuento capaz de embelezar la memoria colectiva. Siguiente, por favor. El cuento de la patria puede ser considerado como una respuesta a este sentimiento de fragilidad de la nación y de vulnerabilidad de sus fronteras, nacido de aquel trauma de 1942. Es que este ensayo hace del mito histórico del Reino de Quito una verdad, un mito elaborado por la obra del jesuita Juan de Velasco a finales del siglo XVIII. Citando a Velasco como una fuente histórica fidedigna, Carrión describe el Reino de Quito como un verdadero estado monárquico fundado alrededor de la década 980, como resultado de las conquistas de los Caras, un pueblo procedente de la costa y cuya capital, Quito, estaba establecida en el sitio de la actual Quito moderna. Según Carrión, fue la base para posteriormente la construcción de un imperio sirí, el mismo que sobrevivió las invasiones incaicas. De hecho, aunque los siris fueron derrotados militarmente por los incas, su resistencia fue tal que el inca Huayna Cápac optó por la conciliación y se casó con la princesa Pacha, la heredera de los siris. De ese modo, el linaje de los siris se fusionó con el de los incas, y de esta unión nació el valiente Atahualpa, príncipe de Quito, quien ganó el trono inca tras una guerra contra su hermano Huáscar. Siguiente, por favor. O sea que hacer de este mito una verdad permite establecer correspondencias y paralelos que al mismo tiempo asientan la idea de una legitimidad histórica del Ecuador sobre los territorios amazónicos disputados con el Perú. Efectivamente, mediante un juego anacrónico, por cierto, de ecuatorianización y peruanización de los protagonistas precolombinos, la unión del Inca peruano con Pacha, la ecuatoriana, hace de Quito un centro de igual importancia política que el mismo Cusco. Asimismo, la subida al trono de Atahualpa, el príncipe quiteño, tiene a hacer pasar el imperio inca
bajo influencia quiteña, entiéndase también ecuatoriana, con esta estrategia discursiva de Carrión. De hecho, la lucha patricida, entre Atahualpa, el quiteño, o sea, el ecuatoriano, y Huáscar, el peruano, muestra la clara superioridad del primero, del ecuatoriano. Siguiente, por favor. Esta versión del pasado se basa en la transcripción de leyendas y mitos indígenas como fuentes históricas reunidas por el padre Velasco. O sea que se elabora desde el registro de la memoria. La fiabilidad histórica incluso del mito del Reino de Quito fue cuestionada y refutada por una nueva generación de historiadores desde principios del siglo XX, entre los cuales Federico González Suárez, que vemos en la foto. González Suárez recordó que era la arqueología la que debía desvelar los secretos de la prehistoria nacional y no los mitos. Y pues él asume escribir desde el registro de la historia y no de la memoria cuando descalifica la versión del pasado del padre Velasco. Pero lo que importa aquí para Carrión en este ensayo es mostrar un destino nacional caracterizado por el valor, por la lucha, por la libertad. Y de ahí la voluntad de asumir como una verdad histórica aquel mito, lo cual permite también luchar contra, cito a Carrión, el derrotismo inhibidor, que es, a mi parecer, el propósito central de este ensayo, El Cuenta de la Patria. Siguiente, por favor. Tal lucha contra el, cito de nuevo, derrotismo inhibidor, rebasa en la invocación de un pasado siempre glorioso. Desde esta perspectiva también el cuento de la patria se sitúa en el registro de la memoria y no de la historia, porque la historia implica un discurso, y cito las palabras de Pierre Nora, científico, analítico, crítico. Desde luego, el discurso de la memoria procura convencer seduciendo y adquiere un carácter sentimental. El cuento de la patria propone la construcción de un pasado idílico y de hecho Benjamín Carrión asume el propósito de construir una mitología nacional y nacionalista también, para poner en evidencia, y cito, página 79, a Carrión, un abolengo ilustre, un abolengo histórico y legendario, fin de cita. Embelezar la memoria significa alejarse de la verdad histórica para ofrecer una narrativa patriótica que destaca la grandeza nacional, incluso suavizando, ocultando las páginas más violentas y controvertidas. Al mismo tiempo, con esta estrategia discursiva, Carrión naturaliza el patriotismo ecuatoriano como un sentimiento inalterado e inalterable desde tiempos remotos. Y desde esta perspectiva, el cuento de la patria se entronca con el llamado roman nacional, novela nacional, relato nacional, expresión popularizada por Pierre Nora y que se ha hoy convertido en parte del lenguaje cotidiano. Se refiere a la narrativa patriótica, centralizadora, hegemónica, construida por los historiadores del siglo XIX en Francia para alabar la construcción de la nación. Pues Carrión hace lo mismo con este cuento de la patria, reformula la versión del pasado creada por el padre Velasco y muestra que Ecuador existe como una nación desde el siglo X. Como tal, también puede considerarse el Ecuador una gran nación cultural, al igual que otras grandes naciones. Siguiente, por favor. Las libertades tomadas con la verdad histórica deben suscitar entre los ecuatorianos orgullo,
optimismo, combatividad, luchar contra el autodesprecio y el complejo de inferioridad. El énfasis en lo bello, en lo maravilloso que caracteriza aquí el trabajo de reescritura del mito del reino de Quito debe fomentar la confianza y reconciliar a los ecuatorianos consigo mismos. No es de sorprenderse que Carrión también construya figuras heroicas como la de Rumiñahui, noble, valiente, inteligente. Además, siempre desde las pautas normativas de este modelo cultural europeo con el que Carrión, por cierto, se identifica, ¿no? Y con el que quiere identificar al Ecuador. Rumiñahui es un nuevo Cid, un Don Roldán, por ejemplo. El cuento de la patria narra hazañas, peripecias, desde la modalidad de los cuentos populares, de esta fictivité avouée, o sea, fictividad confesada en las palabras de Michel Simonsen. A pesar de una temporalidad presentada como histórica que remite a fechas y eventos referenciados, pues Carrión fusiona elementos de la realidad con la fantasía. Todo es posible en este ensayo. Los gigantes, el país de la canela, y el autor propone una lectura aún más maravillosa del florecimiento del genio nacional. Por ejemplo, en el primer capítulo, titulado Los orígenes, establece una visión idílica del Ecuador antes de la conquista. La descripción apela a la imaginación, cito, ustedes han comido los mangos y las chirimoyas y las papayas y las piñas, fin de cita. Es un Edén americano encantador. Incluso afirma Carrión, cito, graves sabios, estudiosos de la Torah, sostienen que allí, en este Ecuador, había sido el paraíso terrenal, ese que por puro frenesí amoroso perdieron nuestros padres Adán y Eva. Fin de cita. Siguiente, por favor. Lo vemos, es crear la suave patria, y cito de nuevo a Carrión, el objetivo del cuento de la patria. Carrión interpreta el pasado mediante un prisma optimista que supone siempre un desenlace feliz, es decir, la realización de esta idea de la gran pequeña nación. Los hechos evocados aquí pueden ser violentos, asesinatos, peleas, sufrimiento, pero este sufrimiento nunca es gratuito. Se inserta en una trayectoria teleológica que resuelve el drama y permite la salida del caos. Y como tal, este sufrimiento tiene una función etiológica que debe ayudar a cimentar al cuerpo nacional ecuatoriano. Desde esta perspectiva también, el cuento de la patria es una memoria militante y comprometida. Muchas gracias por su atención. Mil gracias a la cuarta conferencia global de investigadores sobre temas del mundo hispánico por su gentil invitación. Mi nombre es Juan Carlos Grijalva y el título de mi presentación es Un desencuentro transnacional en el género y la amistad, dos vidas en colisión, Juan Montalvo y Emilia Pardo Bazán. Quisiera empezar diciendo que no existe en toda la obra del escritor ecuatoriano Juan Montalvo ni un solo ensayo o comentario importante dedicado a las escritoras ecuatorianas más ilustradas de su época. Este silencio e indiferencia tuvo también su contraparte. Ninguna de estas mujeres escribiría tampoco sobre su obra, no al menos en vida del escritor. Una novelista española, sin embargo, fue la excepción a esta regla, Emilia Pardo Bazán.
en el epistolario de Juan Montalvo, recopilado y editado por Jorge Jácome Clavijo, una de las primeras cartas de Montalvo a Pardo Bazán, aparece fechada en julio de 1886, escrita desde París. Montalvo, nacido en 1832, habría tenido en 1886 54 años, y Pardo Bazán, nacida en 1851, en La Coruña, 35. Había una diferencia de casi 20 años entre ambos. En este marco cronológico, Montalvo en este momento está viviendo su exilio más largo en Europa, de 1881 a 1889. La mayoría de sus obras ya han sido publicadas, goza de cierta fama y reconocimiento, y de hecho, la muerte lo sorprenderá solo 3 años después, en 1889. Pardo Bazán, por otra parte, habría empezado su carrera literaria a los 28 años, en 1879, con la publicación de su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Hacia 1886, la joven escritora española ya habría publicado poesía, ensayo, crítica literaria, editado revistas y, sobre todo, publicado varias novelas. 1886 es el año precisamente en que sale a la luz Los Pasos de Ulloa, obra que la consagraría como novelista. Montalvo es plenamente consciente de la estatura literaria de Pardo Bazán, y así lo constata en su primera carta cuando le escribe, y cito: «Los libros de usted me embelezan, todo admiro en ellos, y más que todo los nobles y puros sentimientos de su ánimo. Acepte usted, señora, las expresiones de respeto con que me pongo a los pies de usted. Juan Montalvo». Cierro cita. Esta cordialidad, admiración y respeto con que el escritor ecuatoriano se dirige a Pardo Bazán en 1886, poniéndose a sus pies y enviándole como regalo una copia del Espectador, contrasta brutalmente con lo que piensa sobre las mujeres ilustradas en general. En un pequeño ensayo titulado Las invasiones de las mujeres, fechado en París en 1885, el escritor ecuatoriano declaraba lo siguiente, cito: «Las mujeres doctoras son invasoras, invasoras del aula, la universidad, el hospital, y sus pasos atrevidos son invasiones que los hombres de juicio debemos rechazar, a mano armada si es necesario, entendiéndose por mano armada el declararlas inhábiles para primeras ni para segundas nupcias. Si todos nos sostenemos en este propósito, nos libertaremos, seguramente, de las médicas, las abogadas, las ingenieras, y más sabias que en Francia, Inglaterra, Alemania, y particularmente en los Estados Unidos, están amenazando con echarnos a perder el reposo y la felicidad». Cierro cita. En su ensayo, Montalvo invoca a la represión divina y violenta para castigar a ese sexo impío de las mujeres intelectuales, escritoras, que descuidaban sus roles domésticos. El hogar y el cuidado de la familia, antes que las letras femeninas, era la máxima de este orden patriarcal de control y censura en el Ecuador de la época. De hecho, el proceso de formación y consolidación de la nación-estado ecuatoriana en el siglo XIX había transformado la estructura familiar y la domesticidad de la mujer en medios poderosos para el establecimiento de la integración nacional, la estabilidad política y el control social. La autoridad paterna, en consecuencia, se amplió e institucionalizó hacia todos los órdenes de la sociedad ecuatoriana, incluyendo el mismo aparato estatal. Así pues, la amistad del escritor ecuatoriano con Pardo Bazán estuvo condicionada por esta visión masculina sexista y autoritaria del Ecuador de la época. Implicó además, como veremos, la publicación de un ensayo de crítica literaria de Pardo Bazán sobre la obra de Montalvo y, finalmente, pues se trataría de una amistad con un desenlace explosivo.
A través de su correspondencia y por el lapso de 1 año y medio aproximadamente, Montalvo y Pardo Bazán compartirán experiencias de su vida cotidiana, sus ideas sobre sus publicaciones y descubrirán también sus cercanías como escritores. Son románticos, católicos, liberales, críticos de la corrupción y fieles devotos de un manejo depurado del lenguaje. En sus cartas a Montalvo, Pardo Bazán se declarará su amiga y admiradora. Lo pondrá en contacto con nuevas obras y escritores de la época y no dudará en confesarle que, cito, es usted de las personas más cabales, inteligentes y simpáticas que me ha deparado la suerte conocer. Cierro cita. Montalvo, por otra parte, se identificará como su afectísimo amigo y seguro servidor. Y luego de leer Los Pasos de Ulloa, declarará además, cito, me llenó de gozo el ver que alma tan delicada como la autora de ese libro me fuese favorable por temperamento y convicción. El análisis crítico de la correspondencia privada entre Montalvo y Pardo Bazán nos permite distinguir entonces al menos 3 elementos importantes que caracterizan esta amistad intelectual y su eventual ruptura. Una primera observación es que Montalvo aceptaría el intercambio intelectual que le propone Pardo Bazán, siempre y cuando éste se mantuviera dentro de los estrechos límites de la correspondencia epistolar. Se trata, literalmente, de una amistad intelectual en el universo de la escritura privada. Montalvo parece disfrutar este intercambio de experiencias e ideas con Pardo Bazán, siempre y cuando se limiten al orden de lo privado, como esas cartas familiares, dice, de ciertos escritores, cito, que han pasado a la posteridad y son verdaderos monumentos literarios, cierro cita. La segunda observación es que progresivamente ambos escritores van a darse plena cuenta de sus distancias estéticas e ideológicas. Pardo Bazán, a diferencia de Montalvo, es mucho más ecléctica y liberal en su pensamiento. Y así, a pesar de sus influencias románticas y católicas, su obra literaria está también fuertemente influida por el naturalismo y el realismo, y su visión grotesca y brutal de la realidad cotidiana. Esta perspectiva estética viene entrecruzada, además, con una posición que podría llamarse protofeminista, de denuncia social de la situación miserable en que vivían muchas mujeres pobres y obreras de su tiempo. Si bien es cierto que Pardo Bazán no se identificó a sí misma como una escritora naturalista, en su ensayo La cuestión palpitante, publicado en 1883, y poco después en el prólogo autobiográfico de su novela Los Pasos de Ulloa, el naturalismo y el realismo, así como las obras de Gustavo Flaubert y Emilio Solá, son consideradas como los mástiles de una producción literaria renovadora y progresista. En la misma introducción a Los Pasos de Ulloa, de hecho, la novelista española escribió sobre Montalvo en específico lo siguiente, cito, también los muy avanzados en política, que suelen ser rabiosos idealistas en arte, la tienen en entredicho. Ahí está Montalvo, el notable prosista ecuatoriano, autor de los 7 tratados y la Mercurial eclesiástica, y enemigo de las novelas actuales. Cierro cita. La crítica pública de Pardo Bazán a Montalvo no pasaría desapercibida por este. Aquí se delatan ya las distancias estéticas e ideológicas que estos dos escritores empezarían a tener. La crítica de Montalvo de Pardo Bazán a Montalvo, como un rabioso idealista, apunta a la manera como éste ataca a la novela naturalista y realista, privilegiando el mundo ideal de sus lecturas, sus referencias eruditas y sobre todo su visión abstracta de la libertad, la belleza o la felicidad, por sobre la descripción de la realidad cotidiana efectivamente existente, con sus fealdades, inmoralidades y abyecciones.
Montalvo experimenta además algo totalmente nuevo e inesperado con esta crítica de Pardo Bazán: la existencia de una mujer escritora famosa, extremadamente talentosa, decidida y erudita, que no solo lo trata como a su igual en lo privado, sino también en lo público, y que además lo contradice y critica. Desde una posición sexista, moralizante y autoritaria, Montalvo no puede sino entender que se trata de un exabrupto intolerable, pues en su pensamiento este no podía ser un contacto intelectual, un intercambio intelectual entre iguales. En El Espectador, Montalvo responde a Pardo Bazán en los siguientes términos. Cito: en uno de sus libros, Los Pasos de Ulloa, me ha llamado rabioso idealista, como si entre la rabia y las fervientes reclamaciones del espíritu hubiera correlación moral. Hay vocablos que no admiten vínculos entre sí, porque las ideas que representan no se ofrecen para una combinación razonable. Dudo que un idealista pueda ser rabioso, pero aún así y todo, acepto el juicio, porque él me endereza el tuerto que me hacen pensadores menos discretos que ella. Cierro cita. En la visión de Montalvo, el naturalismo había en efecto desvirtuado la realidad natural, identificándola con el mal, el vicio y la desgracia. Y por otro lado, el verdadero naturalismo, en su opinión, era en realidad idealista, en el sentido de que la felicidad, el bien y la virtud eran también realidades existentes. ¿Por qué la naturaleza ha de identificarse exclusivamente con la infidelidad, el adulterio, el veneno o el suicidio?, pregunta el escritor ecuatoriano. Su respuesta es inflexible. Flaubert, Goncourt, Zola y todos los franceses que han fundado el naturalismo han corrompido el género de la novela, convirtiéndola en algo inmoral, abyecto y grotesco. Y es así, precisamente, como juzga a la famosa novela de su amiga española. Montalvo es ahora quien anota en El Espectador, cito: ninguna de las novelas de doña Emilia Pardo, vale más, en mi concepto, que esa en donde menos ha seguido a los dramaturgos de la barriga, los naturalistas, esto es, Los Pasos de Ulloa. Cierro cita. Para Montalvo, el realismo de esta novela es aceptable por ser sencillo. Hay personajes vivos, escenas de las que pasan cada día, diálogo admirable, lengua casta y castiza. Lo que salva a Pardo Bazán del burdo naturalismo, sentencia Montalvo, es su talento, su sensibilidad refinada. A pesar de estos elogios, Montalvo no duda en sugerirle cambios a Pardo Bazán en su novela. En carta del marzo 12 de 1887 le escribe lo siguiente: cuando haga la segunda edición de su linda novela de Los Pasos, deje, si le gusta, que Isabel salga despeinada y restregándose los ojos del cuarto de su amo. Pero en la escena del baño, será mejor que la chiquita no le abra los muslos al bellaquino de Perucho. Por aquí puede usted ver hasta dónde soy naturalista y cuán excusado es predicarme, como usted lo ha hecho, el naturalismo a lo Flaubert y a lo Zola. Cierro cita. Montalvo pregunta: ¿qué aprende la esposa honrada de ese libro, refiriéndose a Madame Bovary? ¿Qué la aprovecha ese estudio a la asociación general? Esas aventuras de la protagonista son la prueba del agua amarga para los hombres. Montalvo asume así una posición moralizante y conservadora con respecto a la novela moderna y además un rol autoritario como corrector moral de la novela de Pardo Bazán. Ante esto, la escritora española le responderá a Montalvo públicamente, de igual a igual,
haciendo gala de toda su erudición, sentido crítico y fino humor. Literatura y otras hierbas, Carta al señor don Juan Montalvo, es un texto publicado por Pardo Bazán en la Revista de España, en Madrid, en 1887. Se trata de una carta-ensayo que no buscaba la confrontación personal y, de hecho, como la propia escritora española le anticipa a Montalvo, de manera privada, espera que este comentario no le descontente, pues en este ensayo hay el elogio entre la réplica y el reconocimiento de que, cito, he leído a usted despacio y con fruición. La respuesta de Pardo Bazán, como la llamaré aquí, busca así debatir las críticas de Montalvo al naturalismo y en particular a Flaubert, defender y definir su propia posición literaria como escritora y evaluar las obras que el escritor ambateño, ecuatoriano, le ha enviado y en que éste la menciona a ella. La respuesta es un texto lúcido, erudito y penetrante. Está escrita de manera coloquial, pero rigurosa y amena, como si se tratase de una digresión o entremés literario. La misma elección de haber usado el formato de la carta, que efectivamente le llega también así a Montalvo, fechada en agosto de 1887, evidencia el tono íntimo y amigable que se intenta evocar en ella. Pardo Bazán empieza su carta-ensayo refiriéndose a Montalvo como a su amigo y contando cómo ella estaba entretenida con las cerezas del huerto de su casa cuando su empleada llegó con una copia del Espectador para ella, la cual tenía varios pasajes, cito, donde me alude usted. Por ello, lo primero que establece Pardo Bazán es su derecho a una réplica pública. Cito, no llevará a mal que le dé la respuesta en letras de molde, ni el público dejará de ver con paz esta digresión o entremés literario. Cierro cita. De forma lúcida, incisiva, Pardo Bazán, quien para este momento ya es Pardo Bazán, la reconocida autora, no está para pedir disculpas, ni para excusarse antes de hablar. Lo que la escritora española pone en cuestión es la misma doctrina de Montalvo, su ideología estético-liberal y católica. Montalvo, para Pardo Bazán, es un moralista, un escritor para el cual, cito, más fácil le sería volverse fraile, con capucha, que negador a la manera de Strauss o materialista a lo Bochner. Cree y confiesa la divinidad de Cristo. Es acérrimo partidario y severo defensor de la moral católica. No le dan peor rato que llamarle impío. Cierro cita. Y este es, para la escritora española, el mayor problema de los que, como Montalvo, dice ella, tienen fibra de moralistas. Subordinan el arte a la dignidad y el decoro. Pero el arte es solo arte, deleite estético, puro y sagrado. Pardo Bazán le aconseja a Montalvo entonces, goce usted, que gozando, reza. En este punto, Pardo Bazán establece además de forma frontal sus diferencias con Montalvo. Cito, usted con su idealismo, suprimo el adjetivo de rabioso, y yo con mi sistema de realismo armónico o sincrético. Déjeme usted llamarle así. Quién sabe si ahorro trabajo a eruditos y clasificadores futuros. Y más adelante continúa e insiste. ¿Qué se deduce de aquí? Preguntará un curioso. Nada. Que el autor de los 7 tratados y yo no somos correligionarios ni en estética. Cierro cita. La valoración directa, frontal, vital de la novela de Flaubert, Madame Bovary, aparece ahora como la base de la diferencia entre ambos escritores. Mientras que para Montalvo la novela de Flaubert no tiene fondo moral y no hace sino glorificar el pecado en función de su naturalismo, para Pardo Bazán, cito, será el libro clásico, si ya no lo es hoy.
antes de 2 lustros. Y más aún, en lo cortante de la sátira y su ironía, Madame Bovary es una novela plenamente moral. Es, cito, una novelaza, una señora novela, una joya, sentencia la española. La respuesta reserva finalmente un comentario apologético para el escritor ecuatoriano. Cito, comulgamos, sí, en la devoción y culto del habla castellana, que para él, como para mí, es la reina de las lenguas, cifra y compendio de toda la majestad y hermosura, tesoro y mina inagotable de refinados goces para quien conoce sus arcanidades y misterios, sus propiedades y virtudes. Cierro cita. En los 7 tratados y El espectador aparecen, dice Pardo Bazán además, el instinto de prosista de raza, la feliz osadía del idioma. Pardo Bazán compara algunos de los artículos de Montalvo con la sencillez de Stendhal y con el estilo clásico barroco de Fran Luis de León. Cito, usted, además de venerar y defender el habla castellana, la quiere con cariño fecundo, generador de páginas que algunas no envidian nada a las mejores que se han escrito en ella. Cierro cita. Estos elogios últimos de la respuesta de Pardo Bazán no servirán de nada. El escritor ecuatoriano responderá a la española con la misma moneda con que habría respondido a otras ecuatorianas de su época. La despreciará con su silencio. La respuesta de Pardo Bazán fue asumida así muy probablemente como un atrevimiento, una invasión al sagrado reino de la escritura, privilegios y valores masculinos. Es posible que Pardo Bazán haya ingenuamente creído que podía establecer con Montalvo una relación entre iguales, en que ambas partes tuvieran el mismo derecho al pensamiento, la crítica y a hacer públicas sus ideas sobre la obra del otro. En carta del 22 de septiembre de 1887, Pardo Bazán escribe a Montalvo, ¿qué pasa, amigo mío? No he tenido respuesta, ni sabido nada de usted nada. Sáqueme usted de incertidumbres. ¿Está usted enfermo o ya no le agrada la comunicación con su leal y cariñosa amiga? El 27 de octubre vuelve a escribirle y le dice, usted me ha borrado ya del libro grande, amigo mío. Lo advierto y creo que procede de un malhadado artículo. Con dolor veo que es así. Y en mis horas de soledad me siento más aislada y más triste. Cierro cita. El contacto epistolar entre ambos escritores no continuará más. La carta ensayo de Pardo Bazán fue un ejercicio de crítica literaria y reflexión intelectual femenina en sentido pleno. Fue la única crítica pública que recibiera Montalvo en vida de la pluma de una mujer ilustrada. El silencio final del escritor ecuatoriano, puede leerse aquí en definitiva como una forma de censura, desprecio machista hacia la escritura y pensamiento femeninos de Pardo Bazán, y el existente, por extensión, hacia las mujeres ilustradas en general en su época. La mujer escritora y lectora debía guardarse para sí sus críticas al hombre y quedarse callada a pesar de sus saberes y conocimientos. Pretender que no sabía, silenciarse a sí misma. Montalvo, en este punto, fue un intelectual tremendamente conservador y machista, un partidario ferviente de la cultura del silenciamiento hacia la mujer en el siglo XIX. Gracias. El propósito de hoy es, pues, tratar de ofrecer algo que sea de interés relacionado con el contexto de Miguel Hernández, en un breve espacio
de 10 minutos, pero sobre todo ligado a la literatura latinoamericana o a la del país donde yo he residido durante casi 2 décadas, Ecuador. Por una parte, lo que pretendo es alejarme de los cánones y de esa retórica académica que suele caracterizar a este tipo de eventos, y que es algo que, con grandísimo grado de sensatez y lógica, pues han criticado tanto en su narrativa como su forma de pensar, pues grandes clásicos de la literatura ecuatoriana como Jorge Cázar, Gustavo Alfredo Jácome o el propio Eliezer Cárdenas, recientemente fallecido, y al que recordamos pues como una figura esencial de la literatura del siglo XX, no solo en ese país, sino un poco a nivel internacional. He preferido irme por los itinerarios más difíciles, por el camino de lo poco relevante a juicio de los primeros, y rebusqué entre toda esa hojarasca para ofreceros algo útil, sin renunciar por ello pues, a unos criterios mínimos de calidad y pertinencia que merecen pues, este tipo de eventos. Es más que notoria la influencia que la poesía, el pensamiento y el contexto de Miguel Hernández pues, han ejercido en toda esta tropa de escritores, poetas, ensayistas, dramaturgos, académicos y demás miembros de esta maravillosa gallera literaria que conforma el Ecuador, pues no solo de los años 30 del siglo XX, contemporáneos a la época en que vivió Miguel Hernández en España, y sobre todo por esa asociación de ideales, el contexto de la República, la Guerra Civil Española y los acontecimientos que se venían viviendo aquí en el país andino, ¿verdad? Fundamentalmente ligado pues a la década del 30, a toda una generación de escritores nacidos pues, a principios del siglo XX, ya contaban con una juventud, con una madurez efímera, habían escrito buenas cosas y sobre todo un tipo de literatura volcada en la lucha contra las injusticias sociales, pero dependiendo un poco de la óptica del realismo socialista. De entre esos, pues quisiera destacar los miembros del llamado Grupo de Guayaquil, sobre los que volveré más adelante. Pero aparte de eso, también hay pues, un recorrido fruto del azar, de la casualidad, de lo que uno se va acordando por el camino. Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, os quiero leer un poema, se titula Mi casa. Mi cuarto es una manzana, con sus libros, con su cáscara, con su cama tierna para la noche dura. Mi cuarto es el de todos, es decir, con su lamparín, que me permite reír al lado de Vallejo, que me permite ver la luz eterna de Neruda. Mi cuarto, en fin, es una manzana, con sus libros, sus papeles, conmigo, con su corazón. Estos versos pertenecen a un poemario que se llama Río, escrito en 1960. Su autor es un joven poeta limeño, Javier Erauz. Apenas había rebasado o alcanzado la mayoría de edad, pero sin embargo, la precocidad de su talento y la universalidad de sus temáticas, pues ya habían despertado, no habían pasado desapercibidos en el país vecino. En 1961, al año siguiente, publica El viaje, y en julio de ese año pues, le invitan al Foro Mundial de la Juventud de Moscú, a donde él acude como delegado del partido al que representaba, el Movimiento Social Progresista, MSP. Se debió sentir fascinado por el comunismo, por todo lo que representaba en aquel entonces la Unión Soviética, de forma que a su regreso pues dejó el partido al que pertenecía, renunció, recibió una beca para estudiar cinematografía en Cuba, se fue allá, empezó a estudiar literatura en La Habana, pero pronto abandonó todo porque se sintió fascinado por los ideales de la entonces Revolución Cubana. Tanto es así que en 1963 pues, regresó a Perú para intentar poner en práctica lo que había sucedido en Cuba.
vía Río de Janeiro, Bolivia, y de tal forma que el 15 de mayo de 1963 le mataron en medio del río Madre de Dios, creo que por la zona de Puerto Maldonado. Estas circunstancias, pues, muerto el poeta, nació el mito. Javier Erauz es muy recordado porque en esta escasa, pero contundente poesía que nos dejó, ya refrenda una fascinación por figuras tan notables como la poesía de Antonio Machado y sobre todo el que tenemos aquí a mi espalda, Miguel Hernández. Eso inevitablemente me lleva a tratar el tema de hoy, no tanto Miguel Hernández, sino un poco ese nexo, ese vínculo, ese eje temático que constituye la Guerra Civil Española, que estalló un día como el que yo nací, 18 de julio, pero de 1936. Y para ello quería acudir pues a la figura de un escritor ecuatoriano con mayúsculas, muy dado a la poesía, al cuento, a la novela, al ensayo, pero fundamentalmente al teatro. Un hombre que también se considera como uno de los padres indiscutibles del realismo mágico, pese a que siempre lo asociamos pues, a Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, en menor medida Mario Vargas Llosa y un largo etcétera. Pero sin embargo suele pasar desapercibido. Demetria Aguilera Malta fue uno de los miembros del llamado Grupo de Guayaquil. Para los que son profanos en la materia, o al menos en el contexto ecuatoriano, en 1930 se había publicado un libro de cuentos, Los que se van, donde 3 jóvenes habían juntado y vamos a publicar esto. Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y el propio Demetria Aguilera Malta. A la postre, este libro de cuentos del Cholo y del Montubio vinieron a significar pues, el inicio de la edad de oro de la literatura ecuatoriana. Algo equivalente en potencia a la generación del 27 o del 98 en España. A estos 3 se le sumó José de la Cuadra y evidentemente Alfredo Pareja Diez Canseco, 5 como un puño. Pero también la crítica considera que debe añadirse a Adalberto Ortiz, como miembro sobre todo de incorporar la parte costeña de Esmeraldas, y yo añadiría también un sexto, Ángel Felicísimo Rojas, por ser un poco el padre espiritual de todos ellos, y buen amigo. Más allá de eso, Demetria Aguilera Malta nos dejó un legado de 3 novelas muy potentes que para mí constituyen el ciclo de realismo mágico: Don Goyo, La Isla Virgen y 7 lunas, 7 serpientes, precisamente los conocimientos frescos porque Don Goyo es el libro que estamos leyendo justamente este mes en el club de lectura que coordino. Pero volvamos al contexto de la Guerra Civil Española, que trajo una nómina interesante de corresponsales y de cronistas. A eso alude pues unas reseñas elaboradas por un grupo de investigación dedicado a estudiar el papel de los intelectuales hispanoamericanos en el contexto de la Guerra Civil Española. Y muy interesante lo que nos cuentan, ¿no? La nómina de cronistas que estuvo por allá pues fue impresionante. Ernest Hemingway, John Dos Passos, Langston Hughes, Pablo de la Torriente Brau, creo que cubano, muy interesante, Raúl Gómez Tuñón, y el propio Antón de Saint-Exupéry. Yo no soy perfecto, sino pésimo, pues tratando de transcribir los apellidos franceses. Pero el más influyente de todos ellos no fue ninguno de los nombrados, sino un enviado especial del periódico francés Paris Soir, un tal Louis Delapré. Él representaba a la perfección ese periodismo popular liviano y estuvo en España entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 1936. Él se caracterizaba precisamente por hacer un tipo de crónica objetiva y no ligada a uno u otro bando. Con razón que sus crónicas tan dolorosas, trágicas, no solo motivaron que cuando llegaban a su periódico París, pues prácticamente las censuraran o pasaran de largo por ellas, y que precisamente fueron las que motivaron ese sentimiento primigenio para que luego Pablo Picasso lo reflejara en el Guernica, en la pintura. El detonante fue evidentemente el bombardeo de Guernica. Bien. Pues resulta que Louis Delapré, cuando regresaba en avión a París,
pues lo derribaron en Guadalajara. Puede que se le echaran las culpas a los servicios secretos soviéticos, o en fin, o a veces injustamente al propio André Malraux. Ahí lo dejo, es otro episodio. El caso es que por lo menos las crónicas de Luis de la Pre ejercieron pues una influencia notoria en 3 de las obras que dejó escritas en aquel contexto de Metro Aguilera Malta. ¿Por qué? Él estuvo en España durante el primer año de la Guerra Civil Española. Le habían dado una beca, creo que para estudiar en Salamanca. Pero evidentemente él, la ilusión de su vida pues era ser y ejercer como cronista. Y dejó 3 obras interesantes. Primero, una novela sobre la guerra civil, que se llama Madrid, reportaje novelado de una retaguardia heroica. Se publicó en la editorial Orión de Barcelona en 1936. Una novela pamfletaria. No en el sentido despectivo de la palabra, sino lo que en sí misma significa. Lo mismo una obra de teatro, que estrenaron en Guayaquil en septiembre del 38, España Leal, y luego en tercer lugar, un extraño libro, a medio camino entre el ensayo y la falsa crónica, que se llama La Revolución Española a través de 2 estampas de Antonio Den. Bien. Antonio Den fungía como ministro de Exteriores del gobierno británico. Entonces, es una crónica narrada, ya os digo, en el personaje de Antonio Den a través de 2 estampas. En la primera, él defiende la tesis de la política de no intervención en la guerra civil española por parte de las potencias europeas. Pero en la segunda estampa, producto sobre todo de la lectura de las crónicas de De la Pre, que aquí se reproducen en su tenor casi literal, se citan de forma extensa, pues él cambia fulminantemente de parecer la idea inicial y justifica que debe intervenirse para luchar contra el fascismo. Ahí lo queda, ¿no? Y siempre ese grito de no pasará, que se va a repetir pues en las otras 2. Este es un caso particular de Metro Aguilera Malta, el año que estuvo por aquí, la guerra civil. No sé si tal vez coincidió con ese congreso de lucha contra el fascismo, que se debió celebrarse, no sé si en 1937, sí, evidentemente en Valencia. Estuvo delegado Miguel Hernández, pero no me ha dado tiempo a preparar pues nada más salvo estas pequeñas notas. De otra parte, sí quería aludir otros recuerdos poéticos, evidentemente. Un matrimonio a medio camino entre el amor, la confraternidad, la lucha por los mismos ideales políticos, ambos escritores. Joaquín Gallegos Lara y Nela Martínez Espinosa. Ellos estuvieron juntos entre los años 30 al 38, y evidentemente el contexto de la República Española, la crisis de la República, el estallido de la Guerra Civil Española, pues tuvo sus reflejos, su fascinación en los intelectuales ecuatorianos. Entonces, fruto de esa copiosa y abundante relación epistolar entre Joaquín Gallegos Lara y Nela, pues ahí el tema de la Guerra Civil Española fue una cuestión frecuente de tratamiento en sus cartas. ¿Sí? Esa militancia para luchar contra el fascismo, para tratar un poco de alentar la defensa de los valores de la República, pero fue un sentimiento que poco a poco se fue desinflando conforme la Guerra Civil Española fue evolucionando y dio el triunfo a lo que finalmente generaría pues varias décadas de dictadura del general Franco. Que por cierto, una curiosidad, evidentemente el Telégrafo, actual diario, en aquella época, pues era un espacio de intervención, de aportación, columnistas, sobre todo en defensa de los valores republicanos. Si bien, por ejemplo, ya el Comercio, por lo visto, y el Universo, tenía una tendencia mucho más conservadora y donde había una notoria defensa, sobre todo en pro del general Franco y de lo que posteriormente, pues, os comenté, degeneró en la figura de un dictador. Sin más. Y esos son un poquito los apuntes que os podría dar. También, fruto de esta búsqueda, pues hay una antología realizada pues, en su momento, hace 11-12 años, con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández,
por iniciativa del poeta chileno Alfred Asís. Él preparó una compilación que se titula 1000 poemas a Miguel Hernández desde Isla Negra, Chile, a Orihuela, España, que contó con la colaboración de algunos dedicados o amantes de cultores de la poesía, pues, gente que colaboró que era de nacionalidad ecuatoriana. Tal he contado media docena, 7 u 8 firmas, pero 2 o 3 de ellas tienen errores ortotipográficos que no disculpo en alguien que publique en antologías de estas características. Los otros tienen, digamos, un corte, un estilo demasiado clásico, tirante, me rechinan demasiado decimonónicos y me quedo sobre todo con un poema escrito por una poeta ecuatoriana pues extraordinaria. Sara Vanegas Cobeña, dedicado a Miguel Hernández. La herida. No hay extensión más grande que mi herida, Miguel Hernández. De tu casa a mi casa solo hay una herida. Larga, cansina y sin brillo. Una herida blanca como la luna en febrero. Herida de sal y siempre vivas. Tímida, sin aroma y sin crepúsculo. Húmeda como los ojos de las golondrinas errantes. Entre tu casa y mi casa, cada vez más lejanas. Esta es la aportación que rescataría de entre toda esa marama de representantes de la poesía. Me gusta inventar palabras. Le llamo marama porque suena mucho mejor que maroma, cabo, marasma, maramu. Pero sobre todo, volviendo y para concluir, el propio Eliezer Cárdenas, cuando le entrevistaron en 1982 con motivo de la vigencia de su célebre novela Polvo y ceniza, le preguntaron, ¿no?, en torno a la influencia de narradores contemporáneos, nacionales o extranjeros, en su obra. Y Eliezer Cárdenas no es cualquier firma. Puede ser perfectamente el equivalente a un William Faulkner, ¿de acuerdo? Un hombre de peso, esencial para comprender lo que ha sido la literatura ecuatoriana del siglo XX. Él decía, así para concluir, dice, yo creo que sí. Creo que todo escritor permite influencias de los buenos escritores. Considero que ningún narrador, artista, ningún ser humano en general está libre de recibir influencias. En tal sentido, las influencias que han operado en mí son muchas. Entre las principales, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, que considero uno de los mejores narradores de nuestro país. En el ámbito latinoamericano, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Esto no quiere decir que las influencias pasen directamente, sino que uno las procesa y las va reestructurando. Pero luego matiza, dice, yo les hablaba hace un momento, dice, de escritores nacionales como José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Gil Gilbert, dice, que realmente yo los admiro tanto por su obra como por su vida social, su vida personal, entregada a la transformación de nuestras estructuras caducas. Yo los admiro no solo como escritores, sino sobre todo como seres humanos, llenos de sensibilidad, que realmente amaron con profundidad a su pueblo. En el ámbito internacional hay muchos. Dice sí, pero solo los admiro literariamente, Mario Vargas Llosa y García Márquez, porque no como personas, dice, porque son individuos a quienes el éxito los ha cegado realmente, respecto a los problemas complejos. No tanto García Márquez, pero sí Mario Vargas Llosa, a quien le ha cegado completamente el éxito. Dice, tiene una posición negativa, incluso contra su pueblo. De la misma manera, hay otros escritores a los que admiro por su entereza, como es el caso del español Miguel Hernández, del peruano César Vallejo, es decir, autores completos, que no han sido solo grandes escritores, sino también grandes hombres, como Miguel Hernández. Muchísimas gracias.